¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Estás contento? Muy contento. Sí. ¿No te vas a poner nervioso? No, se demoraron en invitarme. Bueno. No cobré sentimiento. Pero muy bueno. A mí lo que más me gusta de todo es el título. ¿Por qué? Porque va al caño eso. Sí, por supuesto. Está relacionado con el nombre de nuestra iglesia, Raíces Iglesia. Ahora estamos acá en nuestro nuevo templo. ¿A quién se le ocurrió ese? ¿Qué cosa? El nombre del podcast. ¿El nombre del podcast? No me quiero tirar flores, pero me parece que a mí. ¿Ah, sí? No, lo estuvimos charlando. Lo estuvimos charlando, debatiendo. Hicieron un equipo de 3 y cada uno puso una palabra. Claro, uno puso hasta, otro la y otro raíz. Bien. Sí. Bueno, igual éramos 4, pero bueno, sí. ¿Estás contento que vas a ser abuelo? Muy. ¿Sí? ¿Estás preparando una cunita en tu casa? No. ¿No? En el medio de los abuelos. Hay que comprar uno de esos almohadones así que... Claro, que no se caiga. Que no se escape. Como ustedes que se cayeron. Bueno, la culpa no era nuestra, era de los padres. Bueno. Por eso quedamos así. No, nosotros lo vamos Pregúntale a a cuidar. Raiza. Al nieto lo vamos a cuidar mejor. Bueno, muy bienvenidos a todos. Como verán, estamos con un invitado. En este día, ya nuestro 4.º episodio de la 2ª temporada de nuestro podcast Hasta la Raíz. En esta noche, en este día, en esta tarde, tenemos un invitado especial. Tenemos al Siervo del Altísimo. Una temporada y 4 capítulos para invitarme. Está cobrando. Está cobrando compromiso. Bienvenido, Pastor Nicolás. Muchas Marcón. gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Excelente. ¿Cómo te trata la semana? ¿Bien? Hermoso. Sí. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Fue bastante complicado ahí, la agenda, sé que tu agenda es complicada, pero bueno, pudimos clavar ahí grabación, así que bueno, gracias a Dios por eso. Siempre hay un espacio para Hasta la Raíz. Muy bien. Bueno, no sé si te querés presentar para algunos que no te conozcan. Bueno, yo te conozco, yo soy tu hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Dice una canción por ahí. Como nombre completo, colegio y Nicolás edad. Marcón, 47 años, clase 1975. Eso lo dice la gente de aquella época. ¿Qué más? Nací en Mendoza. Sí, mendocino. Sí. Me crié en Mendoza, en Maipú, en Coquimbito. Muy bien. Estoy casado hace 25 años. Aleluya. Una bendición hermosa. Sí, por supuesto. Dos hijos. Vos y Sí. Raiza. Gracias Una a nuera. Una nuera, es como una hija más, ¿no? Tal cual. Y un nieto que viene en camino, ¿se puede decir? Aleluya, sí, se puede decir. Bueno. Ya lo dijiste igual, así que. Muy bien. No, sí. Noelí viene Viene mostrando contando. la panza episodio a episodio. Ah, se le bien. anima. Así que, bueno, muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy profesor en Ciencias de la Educación. Sí. Trabajo en algunas escuelas en Lomas de Zamora dando clases. Soy profesor del Instituto Bíblico Río de la Plata. Soy profesor de los institutos bíblicos externos. Ujú. Soy profesor de ISUM, Ah, muy bien. ¿sí? O sea, más que nada abocado a la docencia. Y soy pastor de Raíces Iglesia. Ah, Ese también por es supuesto. un gran honor estar ahí. Muy bien. Bueno, gracias por esa introducción, esa presentación. ¿Año de cristiano? Año de cristiano El camino del 90 para acá. del 90. Ah, redondo. Saca la cuenta. Y 32 años, Sí. ¿no? 90, 2000, 2010, 2020, 32 años. O sea que ya llevamos más tiempo de cristiano que de no cristiano. Muy bien, sí. Muy bien, sí, porque 47. Y llevo más tiempo de casado que
que de soltero. También. ¿Y llevas más tiempo siendo padre que no siendo padre o no? Y ya, sí, ya crucé el límite. Ah, ya cruzaste la línea. Bueno, pero vas a ser abuelo, así que tranquilo. Vas a ser abuelo joven. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a Dios. Bien, la semana pasada estuvimos charlando con Noelí. Estuvimos hablando con Noelí acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, de las consecuencias de la salvación. Y una de esas tantas consecuencias era la santificación, la santidad progresiva, la santidad instantánea que nos da creer en Jesús. Y hoy nos gustaría hablar acerca de cómo es esa vida y ese camino de santidad progresiva, ¿no? en el que estamos, en el que atravesamos todos los cristianos, ¿no? Romanos capítulo 6, Pablo habla acerca de la vida en el Espíritu. Uh-huh. Bien, ¿qué es la vida en el Espíritu? Qué pregunta. Así, al hueso. La vida en el Espíritu tiene que ver, como vos dijiste, con la consecuencia de haber aceptado a Jesucristo, y tiene que ver con esta parte de la santificación progresiva. Uh-huh. La vida en el Espíritu tiene que ver con la consecuencia de ser cristiano, ¿sí? Y de entender, permitir, creer, confiar que el Espíritu Santo está transformando tu vida. La vida en el Espíritu tiene que ver con esa fuerza interior, una fuerza espiritual que no es humana, Uh-huh. que opera en el creyente para que se aleje del pecado. Muy bien. Romanos capítulo 6 habla de la vida en el Espíritu. Pablo en Gálatas habla de andar en el Espíritu, Sí. ¿no? Y no satisfacer las obras de la carne, ¿no? Ese andar en el Espíritu, esa palabra andar en el Espíritu, es caminar por el perímetro, Mira, caminar como en el borde. sobre la línea, claro. sobre la línea que te marca el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo probablemente conocía la famosa escuela filosófica de los peripatéticos. Uh-huh. ¿Quiénes eran? Los que, caminando detrás del maestro, iban aprendiendo. Y entonces cuando él utiliza en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar en el Espíritu, hace referencia a eso. El que anda detrás de la línea que va marcando el Espíritu, el que anda caminando en el límite, caminando en la línea, Uh-huh. ¿sí? En la huella que va dejando el Espíritu. Entonces es como que uno va detrás del Espíritu, el Espíritu te va guiando. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, tiene que ver con eso, con que yo voy dejando que Él me guíe, y entonces voy detrás de sus pisadas en todo lo que tengo que vivir, hacer, sentir. Uh-huh. Tal cual. Bueno, creo que a diferencia de cualquier otra creencia y religión, el cristianismo, como lo plantea el Nuevo Testamento, va más allá de una cumplimentación de reglas, ¿no? O sea, va más allá de cumplir ciertos requisitos, es mantenerse y cuidar ciertas prohibiciones, y bueno, como que estar obligado a hacer o a evitar hacer tal o cual cosa. Pero ofrece el cristianismo otro paradigma, ¿no? Donde es el Espíritu de Dios que nos hace caminar por ese sendero, y bueno, ese Espíritu como que nos lleva, como que nos impulsa, como que nos marca el camino, como vos decís. Es interesante porque espíritu es viento. Sí. O sea, literalmente en hebreo es ruaj, y en griego es neuma, ¿no? De donde viene también la palabra neumático, no sé qué otra palabra se me viene a la cabeza, pero tiene que ver con esto, ¿no? De viento, donde este viento que aviva, el fuego que hay en mí,
la pasión, el talento que Dios ha puesto, como le dice Pablo a Timoteo, no aviva el fuego del don de Dios, no apaguen el espíritu, ¿no? Ese viento que nos guía, que nos impulsa. Y ya que hablaste de Gálatas, es interesante lo que Pablo plantea acerca del fruto del espíritu. Después les recomendamos que lo lean completo, ese capítulo de Gálatas, o toda la carta ya que estamos, en donde primero se contrapone la posición de las obras de la carne y luego el fruto del espíritu. ¿Qué es ese fruto del espíritu? ¿Qué es eso que provoca en nosotros el Espíritu Santo? Bueno, lo que pasa es que para entender el fruto del espíritu hay que entender las obras de la carne, porque el apóstol Pablo lo plantea como una especie de paralelo, haciendo como uno puede hacer fácilmente un cuadro comparativo en función a una cosa y la otra. Cuando vos mirás las obras de la carne, que ahí se plantean, en todas las obras de la carne media la voluntad. O sea, vos no podés, cometer una obra de la carne involuntariamente. O sea, vos no podés caer en una borrachera sin saber, sin darte cuenta. Claro. Vos no podés decir, yo caí en idolatría, ¿sí? O en cualquier de los pecados que ahí se mencionan. Nadie practica o nadie hace una obra de la carne, ¿sí?, sin darse cuenta. Por eso justamente la palabra que el apóstol Pablo usa es obra, que en griego es ergo, que tiene que ver con justamente esto, hacer algo. Y para hacer algo vos tenés que imprimir tu voluntad, ¿sí? Sin embargo, cuando él se refiere al espíritu, usa la palabra fruto. La palabra griega es karpos, ¿no? Y el fruto es algo inevitable, ¿sí? Yo las obras de la carne tengo que evitar caer voluntariamente. De hecho, cuando el apóstol Pablo hace la referencia a las obras de la carne, ¿sí?, en varias oportunidades, él hace referencia también a la voluntad, porque si hay una voluntad para hacer las obras de la carne, también hay una voluntad para no hacerla. Claro. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tiene que ver con una cuestión voluntaria. O sea, si yo ejerzo mi voluntad para vivir en la carne o hacer una obra carnal, también puedo hacer un ejercicio voluntario para no cometerla, para no hacerla. Por eso se llama obra. Pero cuando se refiere al espíritu y a lo que el Señor hace en nosotros, no habla de la obra del espíritu o nuestra obra en el espíritu, habla del fruto. Claro, es diferente. Y el fruto tiene que ver con algo que va a surgir de manera inevitable. Es algo que no se tiene que forzar. Yo no necesito, una planta no hace fuerza para dar el fruto del a su cual tiempo, es. Claro, y de un lo que está en duraznero, su genética. Tal cual, un duraznero no hace fuerza para decir voy a dar durazno, ni tampoco está preocupado por no voy a hacer que soy durazno y doy limones. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso, que el fruto del espíritu, ¿sí?, tiene que ver con algo que en el cristiano va a surgir de manera inevitable. Ahora, muchas veces pasa que la gente dice, vamos a hablar o voy a enseñar, voy a predicar primero dice de los frutos del Espíritu, cuando en realidad estamos hablando del fruto del Espíritu. Claro. Y entonces muchas veces la gente tiene esta idea de cómo son los frutos, para ilustrar la enseñanza paulina voy a llevar una frutera, una bandeja, y llevo una manzana, una banana, una naranja, uva, sandía, lo que sea, y ahí digo, bueno, cada uno de estos frutos es, pero en realidad no es así. Claro. Es el fruto. Si vos quisieras... Es como todo en simultáneo. Tal cual. Y si vos quisieras ilustrarlo, en realidad si tenés que llevar 7 frutas distintas, deberías llevar una fruta distinta con 7 gajos. Claro, una mandarina, unas bananas, un racimo de uva. Exacto. Vos llevas un racimo de uva, bueno, listo. Una granada.
una granada, ese es mucho más Sí, fruto. tenés mucho más tenés ahí, fruto. ¿no? Por eso no podemos hablar de los frutos, hablamos del fruto del Espíritu, Muy ¿sí? bien. Con diferentes características, variantes, demostraciones, formas. Ahí cada comentarista le va dando el nombre que más o menos considera más adecuado Claro. para hablar que dentro del fruto encontramos esto. Tal cual. ¿Sí? Bien, voy a leer ahí Gálatas 5:22, y donde Pablo enumera este fruto del Espíritu. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, que otras versiones hablan de fe, Ujú. ¿no? Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Y así, bueno, termina el capítulo 5 de Gálatas. Bien, estos frutos, como recién mencionábamos, son amor, ¿no? Este amor ágape, este amor de Dios que tiene que habitar y tiene que abundar entre los que seguimos a Jesús. La alegría, el gozo, que en la temporada pasada estuvimos hablando de la alegría, que no tiene que ver con la situación que me está pasando, sino con un gozo interior, donde yo estoy en ese camino marcado por el Espíritu, Ujú. y el gozo del Señor es una marca personal, digamos. Más allá de la circunstancia, más allá de la temporalidad, la alegría, el gozo interno incondicional. Bueno, habla también de paz, ¿no? La paz que el mundo no da, Ujú. dice Jesús, yo se las doy. Como no se las da el mundo, yo les doy mi paz les dejo, mi paz les doy. También nos habla de paciencia, es una característica. Bueno, ahí estoy diciendo, casi se me escapa decir, es un fruto, ¿no? La paciencia es como un elemento, también es fundamental. ¿Qué decir de la paciencia? Bueno, la paciencia, empezaste con la enumeración, a veces pensé que la iba a terminar toda. Vos sabés que la paciencia tiene que ver con el soportar, ¿sí? Porque cuando uno es paciente, tiene que soportar. Inevitablemente la paciencia está relacionada con el tiempo, ¿sí? Porque justamente soy paciente mientras ocurre algo o mientras no ocurre algo. Entonces tengo que soportar. Y en realidad a veces el soportar no es más ni menos que esperar. ¿Qué hago? Sí. Esperar. Y mientras espero, ¿qué hago? Nada. ¿Cómo se llama a la persona que va al médico? Paciente. Paciente. Bueno, sentate ahí, esperá hasta que te llame el doctor y te revise. Entonces Exacto. la paciencia tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo de espera, con el tiempo que yo llevo en la vida, ¿no? Con las cosas que pasan y no pasan al ritmo que yo quisiera, con las respuestas que Dios me da, que no me las da en el tiempo que yo quisiera, sino en el tiempo que Él dispone, Claro. porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces así cada una se va, digamos, desencadenando, se va desarrollando en la vida del creyente. Vos fíjate que la lista arranca con amor. Sí. Entonces algunos dicen que el amor es como lo que engloba todo. Si vos Claro. tenés amor, vas a tener el resto, ¿no? Por entender la preeminencia del amor de 1 Corintios 13, ¿no? El amor, la fe, la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ahora. Claro. ¿Sí? La fe tiene que ver con algo que sucedió en el pasado, la esperanza tiene que ver con lo que va a venir en el futuro, pero el amor tiene que ver con mi presente.
¿sí? Muy bueno. Y bueno, y a partir de ahí, de ese amor, aparecen las que vos venís nombrando, gozo, paz, paciencia. Sí, vos te la sabés en Reina Valera. Y yo soy Reina Valeriano, por supuesto. Bien. ¿Qué leíste? La NBI. NBI. La NBI dice alegría, Ujú. ¿no? La Reina Valera dice Gozo. gozo. Bien. Sí. Eh, bueno, se suele hacer a veces una distinción entre alegría y gozo. ¿Estás alegre o estás gozoso? Claro, Y por ahí es una palabra que en realidad en su significado no tiene ninguna variante. Pero bueno, como que una es más sagrada que otra. claro. Bueno, sí, es raro que aparezca ahí alegría, porque en realidad vos, por ejemplo, hablás del gozo, que es el que te mantiene íntegro a pesar de las situaciones difíciles, pero en otros ámbitos, y no de alegría, porque la alegría es como que va y viene, circunstancial. Claro. En otros ámbitos se hace la misma relación en la que hacemos a veces nosotros entre gozo y alegría, entre felicidad y alegría. La felicidad como más duradera, Claro, como y la alegría independiente, y la alegría como más pasajera, más pasajera. bueno, que depende de cada. El gozo tiene que ver con la gratitud. También. Porque justamente teniendo en cuenta ese amor que yo siento de parte de Dios hacia mí y me lleva a experimentar el amor hacia otras personas, ese amor me convierte en alguien agradecido. Por eso la palabra para gozo tiene mucho que ver con gracia también, ¿no? Entonces yo me siento agradecido porque Dios me ama y ese agradecimiento me mueve. Claro, y también, bueno, tiene que ver con estar satisfecho Claro. con lo que sea, digamos. Estar agradecido y contento con lo que Dios ya me dio. Claro. Y no estoy afanado por el futuro, por lo que Dios me va a dar o no. Entonces, Sí, tiene que ver con eso. por eso cuando Pablo dice estén contentos con todo, mientras tengan comida y vestido, y no es un llamado a la mediocridad, Claro. sino es un llamado al gozo Al y gozo. al agradecimiento. Exactamente. Bien, amabilidad y bondad. Estas están muy relacionadas, ¿no? Tienen que ver con el trato con los demás, ya sean del camino o no. También fidelidad. Y la Reina Valera dice fe, ¿no? Sí. Es que la fe y la fidelidad, bueno, tienen la misma raíz, ¿no? La fidelidad tiene que ver con cuán dispuesto estoy, cuán confiable soy. Me viene la palabra reliable en inglés. No sé si la conocías. No, yo te dije que soy Reina Valera, ¿no? No, Noelí, ¿sí? Ahí está detrás de cámaras, muy bien. Una persona confiable, que genera confianza por una experiencia del pasado, como dijiste vos. O sea, la fe, la esperanza y el amor. La fe que tiene que ver con el pasado. O sea, yo ya sé que Dios es nada. Yo tengo una experiencia, un testimonio, y en base a ese testimonio yo sé que Dios va a obrar en el futuro. O sea, yo sé que Cristo vino, yo creo que me salvó. Y tengo mi esperanza puesta en Él en base a lo que Él ya hizo, ¿no? Más allá de lo que nosotros podamos recibir, confiar y bueno, transitar en esta vida pasajera. La fidelidad tiene que ver con ser dignos de confianza, ¿no? La fidelidad tiene que ver con que yo pueda demostrar que voy a poder cumplir con cierto compromiso. Claro. Tiene que ver con la constancia también. Sí. Porque si soy confiable, soy constante. Tal cual. Cuando vos vas a presentar una garantía o algo, es justamente para, digamos, dar evidencia de que vos sos fiable. Tal cual. Y fiable, fe, fidelidad están ahí relacionadas. Bien, humildad es el anteúltimo elemento. Para mí, según lo que yo he leído, la humildad tiene, o sea, es una gran llave al arrepentimiento. Si uno no es humilde, no hay forma de que puedas acercarte a Dios.
de que puedas dar esa media vuelta que hablábamos en el episodio anterior y volver, ¿no? Esa metanoia, ese regreso, porque bueno, es reconocer que me equivoqué. Claro. Es reconocer que me falta. Y sí, por eso el Antiguo Testamento dice que Dios al altivo mira de lejos, ¿no? Ujú. Pero se agrada del contrito y humillado. Exacto. Es interesante. Bueno, el C.S. Lewis en su libro, lo cito siempre a C.S. Lewis, ya me van a tirar con algo, Mero Cristianismo, él habla de que el orgullo es como el mayor de todos los males. Porque vos podés hacer cualquier cosa, pero cuando te encontrás con Dios y sos lo suficientemente humilde, decís, no, yo me equivoqué, Claro. tenía razón, bajo la cabeza, pongo esa máquina que iba hacia adelante, marcha atrás a toda velocidad y vuelvo, ¿no? Y la arrogancia es la gran barrera que tenemos para acercarnos a Dios. Es el hombre que quiere ser como Dios, es el hombre que se aparta a un lado para construir una torre y ser como Dios, llegar a ser como Dios. Ahí en Babilonia, y Babilonia que, bueno, después viene a ser, ¿no? Es la Babilonia, el sistema de este mundo, el digamos. simbolismo de la intencionalidad humana, Claro. por querer ser igual a Dios, sustituir Claro. el lugar de Dios. Exacto. Y demás. Exacto. ¿Sí? Bien. Y el último es dominio propio. Ujú. No demonio propio. No demonio propio. Dominio propio, autocontrol. Bueno, hay mucho para decir al respecto. Sí. Ahora, el dominio propio tiene que ver justamente con que yo me controle. Vos fíjate que hay algunos comentaristas que hacen una división muy interesante cuando hablamos de estas 9 características o manifestaciones del fruto del Espíritu. Las primeras 3 están relacionadas con yo con Dios. Uh-huh. Amor, alegría y paz. Gozo y paz. Es algo que yo siento con Dios, algo que yo he recibido, algo que yo experimento, ¿sí? El segundo grupo de 3 tiene que ver con los demás. Paciencia, amabilidad y bondad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí todo esto tiene que ver con los demás. Y los últimos 3 tienen que ver conmigo, con uno mismo. Fidelidad. Ser confiable, manso, humilde y tener autocontrol, tener ese dominio propio. Muy interesante porque analizados así, ¿no? Está muy bueno eso. No tenés escapatoria. Acá hay una cuestión que se tiene que evidenciar en mi relación con Dios, hay otra cosa que se tiene que evidenciar en mi relación con los demás, y hay algo que se tiene que evidenciar conmigo mismo, yo mismo me tengo que dar cuenta de. Claro. Ahora, hay algo que hasta el momento nosotros no hemos dicho, hablando del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu tiene que ver siempre con el carácter del creyente, Uh-huh. con el carácter del cristiano. Por eso lo que hablamos al comienzo diciendo que No con el hacer. no con el hacer, tiene que ver con el ser, ¿sí? Tiene que ver con el ser cristiano, ¿sí? Con el carácter de Cristo. Uno más o menos podría, cuando uno mira las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, y entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre, ¿no? Y después las exigencias que siguen a continuación, de no juzgar, las prácticas del ayuno, la oración y la limosna, tienen que ver con la manifestación del fruto del Espíritu de la que el apóstol Pablo habla acá. Entonces podemos hacer una relación entre el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7 y este pasaje que está acá. El tema es que es esto, es el carácter. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter del creyente. Ese carácter del creyente que se ve evidenciado en su relación con Dios, en su relación con los demás y en su relación consigo mismo. ¿Sí? Ahora, esto es este es el elemento catalizador, es el elemento, el fruto es como la matriz, ¿sí? Para
descubrir si alguien es cristiano o no. Claro. El gran problema que nosotros generalmente hemos asumido, el problema de la confusión, yo sé que ustedes lo van a hablar más adelante, es cuando la gente considera la espiritualidad del cristiano y el crecimiento en función de lo que hace. Entonces yo creo que alguien es espiritual por lo que hace, alguien es espiritual por lo que sirve, alguien es espiritual por todos los dones y talentos y capacidades que tiene y que las pone a disposición de. Tal cual. ¿No? Pero uno, delante de Dios, no va a rendir cuenta por lo que hace. Uno va a rendir cuentas por quién es. Exacto. ¿Sí? Y entonces eso tiene que ver con esta obra del Espíritu en nosotros, ¿no? Fíjate cuando Jesús dice, muchos vendrán y dirán en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y Jesús, claro, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. O sea, ustedes han actuado mal, han hecho mal, pero ese nunca los conocí tiene que ver con el carácter. ¿Sí? Ustedes hicieron lo bueno, pero de fondo no había un carácter que reflejara mi persona, que reflejara la persona de Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y a la larga, tenemos que entender que el propósito por el cual nosotros somos salvos no es para que después hagamos, es para que seamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para el creyente? Que la imagen del Hijo sea formada en nosotros. Y la imagen del Hijo se puede ver, la imagen de Cristo se puede ver reflejada en nosotros solamente en el carácter o a partir del carácter. Cuando alguien tiene un buen carácter, un carácter cristiano, de espiritualidad, eso lo va a llevar inevitablemente a servir, inevitablemente a ejercer dones, inevitablemente a... ¿Sí? Sí. Pero cuando hay alguien que hace por hacer, sin el sustento, sin el fundamento de un carácter cristiano, eso a la larga también, sí, también se termina cae. Se cae todo, digamos. Tal cual. Es que pasa que en el ambiente cristiano por ahí uno empieza a admirar mucha gente a través de las redes, a través de las prédicas, de YouTube. Y vos realmente no conocés a esa persona. Solo la viste ahí esos 20 minutos. Porque vos conocés lo que hace. Exacto. Exacto. Y por ahí después te enterás que, no sé, cayó, ¿no? La típica, en lo que sea, no sé. No cumplió las expectativas y ahora, no sé, engañó a la esposa, resulta que tiene una doble vida, o que tenía un carácter horrible y no tenía amigos porque nadie lo soportaba. Entonces vos decís, bueno... Bueno, y entonces ahí viene la sorpresa de la gente. Pero claro, ¿cómo puede ser si mirá, oraba y la gente se sanaba? Claro, sí, tenía multitudes, tenía seguidores, millones en las redes. Bueno, pero eso no te hace ser quien sos. Incluso, no, a mí me contaba el testimonio un amigo que de un pastor que nada, palabras proféticas, literales, de sanidades, y cuando él más hacía era cuando más peor la estaba llevando en su vida doble, digamos. Tenía como una historia aparte, no sé, hijos por acá, hijos por allá, y bueno, un momento se destapó la olla y explotó todo, claro, y cayó todo. Y bueno, vemos que Dios actúa por gracia y misericordia, ¿no? Y que todo lo que uno puede hacer lo hace, ¿no?, conociendo y teniendo en cuenta que uno es un vaso de barro, en donde Dios a veces se glorifica, pero nosotros tenemos que tener en cuenta ese fruto del Espíritu, esa vida cristiana, ese carácter que tiene que ser formado. Uno de los personajes bíblicos que me llama la atención respecto a esto es Sansón, por ejemplo,
que Sansón tenía muchos dones, era un tipo que estaba haciendo la voluntad de Dios, o sea, causaba estragos entre los filisteos y eso era lo que Dios quería en definitiva. Y Dios cumple su voluntad a pesar de todas las macanas que él se mandaba. Claro. No que Dios aprobara las macanas que se mandaba, que era un borracho, que era un mujeriego, pero esas situaciones, o sea, esas circunstancias de Sansón, esas malas elecciones, a la larga terminaban en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que era, no sé, matando a un Claro. montón de filisteos, causando estragos en los pueblos, etc. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el propósito del Espíritu era muy distinto ahora. Tal cual. Bueno, sí, Entonces, salvando el las diferencias. propósito del Espíritu en quienes venía, sobre quienes venía, era un propósito que tenía que ver con justamente hacer. Tenés que hacer de rey, tenés que ser profeta, tenés que hacer de juez. Entonces, no es como que justamente el otro día charlamos en una clase, lo que el Espíritu Santo no hizo en el Antiguo Testamento fue que la gente naciera de nuevo. Claro. Pero ¿eso por qué? Y porque para que eso ocurra, primero tenía que morir el Señor en la cruz, Exacto. para después experimentar ese nuevo nacimiento. Entonces, uno ve en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre reyes, sacerdotes, profetas o alguien anónimo o con un nombre sin ser hijo de nadie. Sí, aparecen 3 versículos. Tal cual, pero tenía una misión particular y el Espíritu Santo estaba sobre ese personaje para hacer algo. Pero no había una transformación espiritual, no había una transformación en su forma de ser, en su carácter. Claro. ¿Sí? En cambio, en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Ahora, el Espíritu Santo no se conforma con lo que uno puede llegar a hacer. La principal obra del Espíritu es, ¿cuál? Y santificarnos. ¿Cuál es teológicamente como en qué podrías reducir la obra de la Trinidad? El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Para eso está el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque se puede llevar adelante ese nuevo nacimiento por Cristo. A través de Cristo. Exacto. Y a partir de ahí, como dice el apóstol Pedro, nuestra naturaleza comienza a ser transformada, ¿no? por la obra de Dios. Pero eso tiene que ver con el carácter. El asunto es que nosotros tenemos que entender que cuando hay cristianismo, hay cambio. ¿Sí? Sí. Hay cambio de carácter, hay cambio de pensar, hay cambio de actitudes, hay cambio de manera de llevar la vida adelante. Sí, tal cual. ¿Sí? El gran problema que estamos viviendo en esta época es que se pretende llevar adelante un cristianismo sin cambio. Entonces yo antes no era cristiano, pero ahora sí, ahora sigo haciendo todo lo que hacía antes, pero los domingos, pero voy a la iglesia. Claro. Y eso no es ser cristiano. Ser cristiano es cambiar. Y eso es una cuestión que no la hago yo, porque justamente por eso se llama fruto. La hace el Señor en la medida que va trabajando en mi vida, que yo me voy rindiendo delante de Dios y voy siguiéndolo, como hablamos al comienzo, esto de andar en el Espíritu. Voy detrás de lo que el Espíritu me va guiando, me va marcando. ¿En qué medida entonces podríamos decir que depende del cristiano ese fruto del Espíritu? Y esa es un misterio, un poco esa pregunta. Vos vas a encontrarte con gente que va a decir, no, vos tenés que poner lo tuyo. Y ponés tanto lo tuyo que terminás luchando con tu propia fuerza y de eso te lleva a una frustración constante, ¿sí? A una derrota, porque con tus propias fuerzas no puedes vencer las obras de la carne, ni puedes ser mejor persona, ni cosas por el estilo, ¿sí? Pero también está irse al otro extremo y decir, bueno, yo no voy a aportar nada, que se encargue el Espíritu, y bueno, si yo soy mal carácter, tengo mal carácter, habla con el Espíritu Dios porque... me usará así. Claro, entonces la culpa la tiene él que todavía no me cambia. ¿Qué querés que haga? Entonces uno tiene que mediar y entender que en todo esto hay un misterio, ¿sí? Pero en ese misterio yo no puedo dejar de ser dócil. Yo no puedo dejar de ser, como decíamos recién, humilde.
y reconocerme que necesito que me ayude. Yo por lo menos tengo que poner, no sé, las ganas, la actitud. Claro. Aunque no me salga, aunque no me dé la fuerza, aunque no tenga la capacidad humana para hacerlo, por lo menos yo tengo que tener las ganas. Sí, yo quiero que el Espíritu me transforme. Sí, yo quiero que Dios haga algo distinto conmigo. Por lo menos tengo que no sé, conservar esa apertura, esa disposición, esa humildad para decir, lo siento, perdón, me arrepiento, esto no lo debería haber hecho, no lo debería haber dicho. ¿Sí? Estar consciente de que estoy en este proceso, y en ese proceso necesito que el Señor me ayude y que los que están a mi alrededor también. Claro, es como un equilibrio, ¿no? O sea, entender que estoy mal, entender que necesito ayuda y bueno, que Dios no me va a dejar así. Tampoco es relajarse, diciendo, bueno, ya está, ya fue. No es tampoco martirizarse y pegarse en el pecho, sino que buscar esa guía del Espíritu, esa dirección y esa purificación constante, esa santificación progresiva. Por eso no se puede contener en leyes. Por eso no es que, bueno, cumplí todo esto y después vas a 0 kilómetros, vas a tener... No, es una cuestión dinámica que se está moviendo constantemente. Claro. La relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros es una relación dinámica, constante, que se va moviendo, como vos dijiste hace rato, ese viento que te sopla, ¿no? Y a veces vos sentís un huracán en tu vida y otra vez apenas un silbo apacible que decís no sé de dónde viene, ¿no? Entonces... es dinámico en la función de que uno va abriendo el corazón. Yo siempre digo, el Espíritu Santo te habla, ¿sí? Pero vos manejás el volumen de su voz. Está buena esa. No la he escuchado. Te habla siempre. No te tuve en esa materia, me parece. Bueno, podemos empezar ahora, si querés. ¿Sí? El Espíritu Santo te habla siempre, pero el que tiene el control remoto para subirle y bajarle el volumen es él. ¿Sí? Bueno, interesante. Bueno, ha sido un gusto. Muy bueno. La verdad, increíble. Tranquilos, Noel iba a volver para el próximo episodio. No se preocupen. Yo sé que la han extrañado. Igual está todo bien. No, ¿sí? Muy bueno, ha estado muy bueno. Espero que los oyentes hayan disfrutado. ¿Me van a invitar de nuevo? Sí. Vamos a ver la posibilidad. Según el rating Vamos a ver cuánto nos cobran. Bien. Pensé que decía, vamos a ver cuántos me gusta tiene este video y en función de eso te invitamos al otro. No, muy bueno. La verdad, excelente. Bueno, aprendimos un montón. Ha sido muy provechoso este tiempo. La verdad que está todo ahí en la Biblia, como siempre decimos. Gálatas 5, hablamos de Romanos 6, hablamos de cada uno de los frutos. Está buena esta estructuración del fruto. Ay, mira. ¿Viste? Tenés el chip. Tengo el chip de la escuela bíblica a la que fui. Estructura de 3 en 3, ¿no? La relación con Dios, amor, alegría, paz, con los demás, paciencia, amabilidad y bondad, y conmigo mismo, fidelidad, humildad y dominio propio. Muy bueno. Escuché por ahí también que hay una especie de paloma que tiene 9 alas, 9 plumas en cada ala. A modo ilustrativo. No caigas en eso, no caigas. A modo ilustrativo, viste que la paloma ¿Para qué te pagué la cuota? Vos no me la pagaste. Dios mío. Me la pagó el Señor con trabajo. Sí, la he escuchado. Sí, ¿la has escuchado? Sí. Bueno, a modo ilustrativo. Que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo y que de un lado tiene 9. Y tiene que ser blanca. Plumas, sí, por supuesto, si no. Y del otro lado tiene en la otra ala 9 plumas. Dones y carácter. Sí. 9 y 9. Después los cuentan. 9 y 9. La semana que viene vamos a estar hablando de los dones. Así que prepárense. Vamos a hablar del hacer, de la otra cara, ¿no? De la otra ala vas a hablar. De la otra ala. De las otras plumas. Claro. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Pastor Nicolás. Muy llamativa la fundita de tu tablet. Gracias. Es heredada la fundita, sí. Bueno, y gracias por invitarme y espero que por favor, sirva todo lo que podemos charlar, bendecir y edificar. Y que, cada uno de nosotros
a la luz de la Biblia y por la obra del Espíritu, el Señor siga trabajando Tal cual. en cada uno de nosotros. Alguien decía, teneme paciencia, el Señor no ha terminado conmigo. Muy bueno. Con vos tampoco, así que ahí vamos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Hasta luego. Chao, chao. Ya están todas las cámaras on. Listo, cuando quieran. On air, estamos on air. Sí, acá está. Muy bien, ¿cómo estás, tiburoncín? Si cualquier cosa hago como ministro de Economía, pues corta. Qué mal que le estoy pasando. ¿Tenés miedo? ¿Eh? Dale, ¿Tenés miedo? de tu olor tengo miedo. Bueno, la idea es que a partir de ahora puedas decir cosas que pueden ir en la introducción, ¿entendés? No puedes salir con eso.